Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este 11º programa del podcast de Rey Decibel, aquí donde tomo el control del canal del reino mientras el rey está en sus aposentos. Y hoy les voy a presentar a una banda desde Costa Rica. Nos estamos internacionalizando. Ya tuvimos a Gaby Corra de Argentina. Ya hoy estamos tocando terrenos de Costa Rica. La verdad es que ahorita sí les estoy eh, eh, queriendo estar allá por el calorcito. Aquí en la Ciudad de México está un poco frío. Pero bueno, hoy vamos a escuchar y a conocer a una bandototota que también trae ya mucha carrera y que me va a dar mucho gusto platicar con ellos. Mientras les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram. Por ahí tenemos TikTok, casi no subimos TikTok, no se nos da eso de los bailes, pero próximamente ya estaremos subiendo también música y clips de bandas que también ahí mientras podamos subirla y las plataformas no nos silencien los videos, estaremos compartiendo música de las bandas emergentes que por acá también hemos estado conociendo. Y también les recuerdo que en septiembre estaremos en El Hijo del Cuervo con Reno Pony. También estará ahí presentándose la banda Norris, quien estarán por allá en El Hijo del Cuervo. Ahorita les doy bien la fecha para no darles un dato erróneo, para que nos acompañen también por allá y que puedan compartir con más gente que les gusta el rock. O sea, si les gusta a ustedes el rock, vayan, los esperamos ahí en El Hijo del Cuervo, que se encuentra en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Es el próximo viernes 4 de septiembre a las 20 horas. Los boletos están a la venta en Passline. La neta es que se gastan más en un café de Starbucks, entonces vayan, apoyen a bandas emergentes, apoyen a todo este talento que está sonando para todos ustedes, y también ahí será la presentación de José Z, así que los esperamos por allá. Y ahora sí, a lo que te truje, por acá decimos, en México, no sé cómo lo digan en Costa Rica, pero hoy tenemos a unos invitadazos de lujo. Hoy está con nosotros Shimdra. Shimdra, ¿está bien dicho? A ver si ahorita no me dan un mazapanazo. ¿Cómo están? Bienvenidos. César, un gusto saludarte, ma. Muchísimas gracias. Y sí, desde Centroamérica, aquí estamos muy felices por la invitación, así que hablemos un ratico para pasarla bien, Tuanis. Está bien dicho Shimdra, ¿verdad? Sí, Buenísimo, buenísimo. Oigan, y pues cuéntenos un poco cómo andan por allá las cosas. Me platicaban ahorita que el calorcito está sabrosón, pero también cuéntenos un poco cómo, digo, nosotros aquí en Rey Decibel platicamos, ahora sí, como dicen, cada chango habla de cómo le va en la feria, y nosotros normalmente hablamos de cómo la escena, la escena emergente, independiente, se comporta aquí en México, pero nos gustaría también conocer cómo se mueve, cómo trabaja en Costa Rica. No sé si nos pudieran platicar un poco. Claro, creo que no hay mucha diferencia. La diferencia es la cantidad de gente que hay allá, la cantidad de lugares que hay allá. eh, pero creo que en esencia es similar, no solamente México, Costa Rica, creo que en general, porque hemos tenido la dicha de movernos en Ciudad de Guatemala. El disco se produjo en Argentina, entonces también vimos cómo se mueve un toque allá. Pero Costa Rica, al ser un país tan pequeño y con una población apenas de 5 millones de habitantes, eh, no, no pasa esto de que un grupo nacional llene un estadio o cosas por el estilo, pero se mueve, yo diría que es similar. Hay una diferencia que yo sí he estudiado y me he dado cuenta, y es algo que nos hace falta. eh, y es que allá, por ejemplo, vos podés ir midiendo el avance de una banda por medio de los venues o de los lugares donde se tocan. Va subiendo como gradualmente en los venues. Aquí están los bares, ¿cómo se llama? Hay un bar que es como el bar principal, como una especie de Hard Rock Café, digamos, Ujú. donde uno sabe que si está tocando ahí va por buen camino.
pero de pronto pegas un salto a un lugar de 2.000 personas y de pronto es a un lugar de 15.000 personas, entonces no hay como eh, como esa parte de poder llegar y decir, bueno, como banda estamos creciendo y vamos a este lugar primero, después a este, y después a este y a este. Entonces es muy complicado, incluso a grandes artistas de acá, ¿verdad? Ya muy consolidados y con años, cuesta mucho que se atrevan a ir al Parque Viva, por ejemplo, que Ok. es uno de los lugares más grandes. No hay una, digamos, una referencia, ¿no? Que te vaya diciendo el caminito de, ok, ya nos comimos 3 cachitos del pastel, vamos por la media rebanada, ahí es un cachito y de repente ya te sueltan el pastel completo, ¿no? Tan marcada, no. Sí, tan marcada, no, sí. Ujú. Y se convierte también en una complicación, ¿no? Porque eh, ya dar ese salto tan grande, de repente para las bandas autogestionadas y emergentes, es tanto complicado, ¿no? Más en un país tan pequeño, como lo mencionaba Ale, nosotros, digamos, un ejemplo, no podríamos tocar todos los meses en el Jazz Café porque el Ujú. show se nos va a Ah, acabar muy rápido por el tamaño del país. ok. Por eso estamos no solo en nuestro Costa Rica, sino ojalá en toda Latinoamérica y vamos paso a paso abriendo camino. Pues ya fuimos a Guatemala, fuimos a Argentina a grabar, ya hemos ido a tocar varias veces en México, pero la idea es abrir mercados como el de Colombia, como el de Chile, como el de, no sé, también Centroamérica. Sería muy, muy bonito unir Centroamérica y que sea un mercado único, como un solo mercado, toda Centroamérica, que sería un mercado bastante importante. Afortunadamente para ustedes, creo yo, igual ustedes me podrán dar su opinión, pero yo desde mi punto de vista de escucharlos, su producción Giz Kicha junto con la anterior Hijos del Sol, de estarlos escuchando me recuerda mucho a estas tendencias del rock mexicano, con aquellos vínculos entre, si se hubiera metido a una licuadora, Café Tacuba, Caifanes, un poquito a este rock contestatario de los 90 y además con el folclore de las culturas originarias, ¿no? Me gustó mucho porque me hizo recordar épocas de la secundaria, por ejemplo. Yo creo que si ustedes los hubiera escuchado yo cuando iba en la secundaria, hubiera sido de mis bandas de inicio favoritas porque eran la mezcla, ¿no? En los 90 se dio como esto y no sé si a ustedes les ha pasado ahora que han venido a tocar a México, el recibimiento se siente orgánico o si les ha costado. Pero bueno, no nos escuchaste en secundaria, pero nos escuchaste ya. Sí, no, ya también, ya ya los agregué también. Bueno, no sé si Bob quiere responder eso. Vieras que sí lo siento orgánico, desde creo que, yo no, ya no sé cuántas veces hemos ido a México, si 5 o 6, no sé, 5 o 6. y todas las veces han tenido sus cosas y los lugares que hemos ido a tocar, que los que más me llaman la atención, el Chopo, que ya hemos tocado 3 veces, Ah, qué y chido. creo que hemos ido subiendo conforme a la primera vez que tocamos, a la segunda y esta última tercera, desde abrir conciertos a la Castañeda, desde tocar un palomazo con los Kerigma y, y tocar en un festival como el de que se hizo en Teotihuacán. Mm. Creo que poco a poco, bueno, y de hecho la última vez que tocamos en un festival en un lugar bien bonito allá en Visitación también, creo que es en la Ciudad de México todavía, creo que el crecimiento se ha ido notando y la gente nos ha recibido de una manera increíble, así que la felicidad cada vez que vamos a la Ciudad de México es máxima y siempre creemos que la próxima vez va a ser mejor porque sin planearlo cada vez ha sido mejor y mejor y ha ido creciendo. Entonces creo que nos encanta el mercado o ir a tocar a México, ir a mostrar nuestra música a México y lo que mencionabas de las influencias, Daisy, no falló en ninguna de las influencias. Y lo bonito es que al estar en Centroamérica tenemos influencia, no tanto del rock mexicano, no solo el rock mexicano, también tenemos influencia del rock del sur. Entonces, como estamos ahí en el centro del continente, hemos tenido esa bendición. Me gustaría preguntarles algo, porque por lo que veo somos un poco de la edad. Acá en México, yo creo que por inicios de los 90, la música llegaba mucho del lado del norte por la vinculación con Monterrey, con los Estados Unidos.
y esta era como la entrada al país de nueva música, donde la radio de repente no, la música mexicana, el rock mexicano de repente incluso estaba muy bloqueado y la música gringa era la que llegaba a la radio mexicana y de ahí llegaron muchas bandas, la introducción de Michael Jackson, por ejemplo, a finales de los 80, inicios de los 90, llega por este lado de la frontera. A Costa Rica, cómo llegaba la música del mundo? O sea, ¿qué es lo que llegaba más? Música gringa, música de Argentina, por ejemplo, que yo pensaría que puede ser como uno de los fuertes por la posición geográfica en la que se encuentran, o había incluso llegada de, no sé, de Inglaterra por las cercanías del mar, no sé, a Costa Rica, ¿cómo le llegó la música en los 90, 2000 y cómo es que ustedes llegan a tener ustedes, las personas que están detrás del músico, cómo es que llegan a tener esas influencias musicales? Qué buena, qué buena pregunta, porque en Costa Rica en los 80 se dio un fenómeno muy particular y fue que las disqueras cerraron el mercado de afuera hacia adentro y mucha de la música que se hizo y el auge de las bandas nacionales fue justamente por eso, Ok. porque agarraban a las bandas nacionales, les ponían canciones de extranjeros y les decían sáquenlas como si fueran de ustedes. Ah, ok, ok. Y nosotros crecimos pensando que Julieta y otras canciones eran costarricenses y cuando ya se dio el fenómeno de la globalización y apareció el Internet, y para los que hemos querido investigar, Ujú. la máscara se cayó, la mentira se cayó y de hecho fue muy interesante. Y ahí vino la parte que creo que es importante de los 90 para nosotros, porque es donde el rock en español entra muy fuerte, el Ok. grunge, el punk californiano, ¿verdad? También la famosa ola alternativa que en los 90 nadie sabía qué era, porque yo recuerdo que yo tenía un cassette que se llamaba Alternative World, que era buenísimo, y y tenías, digamos, Morning Glory de Oasis Ajá. y terminaba con Blind de Korn. Entonces, eh, decían que, decían que era la etiqueta de música alternativa de los 90 era lo que no sabemos dónde meterlo, lo vamos a meter ahí, Sí. ¿verdad? Ya después apareció el New Metal y todo, pero sí hubo como esta cuestión fuerte, mucho rock en español, eh, como te digo, mucho rock gringo, ¿verdad? Y creo que sin temor a equivocarme, de lo que a veces uno analiza y piensa un poco, en los medios era mucha influencia mexicana, entonces creo Mm. que era muy parecido a ustedes. Eh, Fue como a finales de los 90 que empezaron a llegar telenovelas argentinas un poco y uno empezó a oír cosas más de Argentina, pero generalmente, por ejemplo, cuando uno oía a Charly García o a Ah, ok. Spinetta o a los grandes argentinos, era cuando entraba la U, ¿verdad? Que gente, eh, digámoslo Ujú. así, la gente como intelectual oía más esa música, Yeah. se tenía esta falsa percepción de que era una música un poco más, no sé, Más como de caché. más, sí, 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 más erudita, no sé por qué, porque al final es muy parecido a todo, pero cuando entrabas a la U o cuando llegabas a cierta edad, ya te llegaban esos otros discos, pero no te llegaba porque sonara en la radio, que era el medio exacto, sino que Ajá. te llegaba porque algún universitario te lo pasaba, porque un amigo había oído el Durazno Sangrando, ¿verdad? Y te lo regaló. Eh, entonces creo que para cerrar ahí el círculo, la parte de cómo nos llegaba la música tenía mucho que ver con México, y creo que también tenía que ver porque las disqueras, digamos, Universal Music, todas estas disqueras, eh, tenían su base principalmente en México, ¿verdad? Y nos llegaba acá. De ahí ya después abrieron sus, digamos así como sus bases en Centroamérica, principalmente aquí estaba Sony, estaba BMG en aquel momento que después se unieron, estaba
bueno, todavía está Universal Music Centroamérica, y creo que en general era muy parecido, oíamos casi que lo mismo. De hecho, el rock argentino que se oía aquí en la radio es el que ustedes oían, Ok. Nanitos Verdes, Soda los Stereo, Cadillacs, Cadillacs. correcto. Sí, Todo, sí, sí, todo eso marca su influencia como músicos. claro. Claro que sí. Y Sí, es que sí, sí. se los pregunto y se los digo porque escuchando Hijos del Sol sí me recuerda mucho a ese rock, tal vez no algo que hubiera hecho Soda ni Café Tacuba, pero como ya revolucionado, o sea, con un poquito más de metaloso, es el resultado con Hijos del Sol que publican en el 2021. De ahí para acá, me ha gustado preguntarle esto a los músicos porque sus respuestas son muy interesantes. Son ya prácticamente 5 años de diferencia en el lado del músico que está detrás de Shimdra. ¿Qué ha cambiado musicalmente para ustedes ahora que han publicado Gis Kicha? ¿Qué ha cambiado para ustedes o cómo es que vivieron esa evolución musical desde ese álbum hasta la publicación en el 2025 de su reciente producción? Sí, yo creo que uno igual como persona va, no es la misma persona hace 4 años o hace 5 años ahorita. De hecho, en el primer disco nos sacaron, creo que teníamos un sonido muy metal, creo que fue lo que los productores nos habían dicho y nos trataron de sacar de ahí porque sí teníamos, tendíamos a sonar más metaleros. Pero el proceso del primer disco al segundo, de hecho, suenan muy diferentes. El primero sí es un poco más alternativo, que es lo que Ajá, hablábamos ahora. ajá. Este segundo sí es un poco más pesado, sí, sí, incluso ya hay partes un poco metal también. Su Eh, influencia empieza completamente así, con una guitarra totalmente distor. pero creo que esa es nuestra realidad, o sea, el sonido de Ala es totalmente rock. Creo que mi voz, yo siempre pienso que tengo una voz muy rock, o sea, creo que yo no podría cantar otro tipo de género porque creo que es nuestra naturaleza, creo que es lo que nos fluye y es lo que nos sale del corazón, que obviamente nos dejamos guiar por nuestros productores, Mario y por Jorge Galicia, eh, pero creo que hay algo que está innato en nosotros, que ya está ahí y que es muy difícil sacarlo, que lo controlamos, como te mencionaba en el primer disco que nos sacaron de la parte que sonaba muy metal, pero creo que nuestra naturaleza está ahí y ese proceso o ese camino al pasar los años es madurar como músicos, es madurar como artistas, es madurar de un disco a otro, pero es dejarnos guiar por nuestros productores y un poco nuestra naturaleza y un poco también de lo como queremos sonar también. Yo creo, César, que para agregarle a ese cabito de Bob, porque, bueno, Bob habla un poco de las guitarras, pero también Bob es gritón. Entonces, eh, Es verdad. parte de ese sonido metaloso es la manera de componer las melodías, quizás porque sin querer uno oye eso, ¿verdad? Y se va por a veces cosas muy melódicas, muy a lo Iron Maiden o cosas así, Ajá, sí. y después ya con la producción se cae en una realidad de decir, bueno, la revolución de los idiotas es un punk, entonces la melodía no puede ser tan melodiosa, tiene que ser aquí, ¿verdad? Como un martillo. Sí, sí, sí. Y aparte de eso, creo que lo más importante, César, eh, de todo, aparte de todo lo musical, es la autoconfianza, cada uno de nosotros individualmente, pero también como banda. Y también los procesos de tener invitados, digamos, ahorita en este momento a Juan Rafael y a Estefanía, ¿verdad? Pero eso siempre, en Shipra siempre ha sido, ¿verdad? Como una rueda, vienen, van, ¿verdad? Entonces, ya hemos aprendido a tener esa madurez de decir, bueno, cambió otra vez. Y esa evolución de Hijos del Sol a Yiskisha es esa, creo yo que es esa autoconfianza de decir, sí, sí tenemos algo y con Hijos del Sol nos dimos cuenta que sí podía gustar, ¿verdad? Y eso creo que un músico, aunque no lo diga por ego, sí lo necesita. Ahora hablas también hablas de este
autoconocimiento y confianza mutua. Ya ustedes ya traen un rato juntos, si no mal Uh, recuerdo, desde 2010 ya están trabajando bueno, o antes. Como Shindra sí, pero sí, justamente el lunes hablábamos de eso, ¿verdad? Ya es un Eh, gran matrimonio. sí, sí, de hecho hablábamos de eso, de las relaciones de los grupos, pero creo que teníamos como 15 o 16 años cuando por primera vez tocamos juntos. Ok, Yo tocaba la batería, imagínate. yo cantaba. ok, Sí, ok. y yo tocaba la batería, imagínate. Con experimentos de cole que realmente fue para mí un precedente, porque ahí nació algo que al pasar los años y volvimos a encontrarnos. Qué chido, eh, y, y hemos podido trabajar durante muchos años cosas que a los grupos les cuesta mucho. Y sin yo duda. creo que la dinámica, porque es una dinámica, todos los grupos tienen la suya, creo que hemos logrado mantener ahí un balance y un manejo de las cosas y por eso el tiempo pasa y seguimos aquí incluso soñando en más, ¿no? En que llega hasta aquí o este disco, un disco más. Seguimos pensando en que vamos a tener 5, 6, 7, no sé cuántos discos, lo que la vida nos permita. Ay, seguro les ha Es, com- pasado de ya, güey, nada más y terminas de, no, yo tengo otra rola y otra vez, ¿no? no, es complejo, César, porque justamente el lunes hablábamos de eso y yo le decía a Bob, es que sí, en realidad usted y yo somos como hermanos. O sea, yo salía del colegio y me brincaba el muro de mi casa porque vivíamos a la par y cuando yo me veía ya estaba comiendo, estábamos jugando, estábamos Es verdad. jugando Nintendo, estábamos conversando o incluso cuando Bob se fugaba de la casa me llamaba y me decía, madre, diga que ando con usted, ¿verdad? Sí, una Eh, clásica. Sí. sí, entonces sí es complejo porque hay ese tipo de relación, pero el grupo también lleva a que haya una relación profesional, entonces hay que tener muy claro, digamos, muchas cosas que de hecho, como decís, hace más de 10 años, cuando ya Bob regresó, era otra realidad, era otra idea completamente, ya el bagaje que teníamos como banda, como Chindra como tal, nos había dado sí, muchas reglas que uno sin querer aprende en el camino y uno Sí. dice, bueno, si no hacemos esto así no va a caminar. Eh, y ahora estamos justamente recordando todo eso porque es parte justamente de lo que estás diciendo. Ya Bob sabe, por ejemplo, cómo compongo, o ya entendimos la manera de trabajar en el grupo, ¿verdad? Hay grupos que se reúnen y empiezan a llamear y salen cosas. En nosotros es como un trabajo más introspectivo y después nos mostramos las cosas. Ok. Eh, no quiere decir que de otra manera no salga, pero hay como una manera de trabajar que ya uno lo entiende, eh, que ya uno lo maneja y creo que eso solamente lo dan los años, ¿verdad? Y también, como decía Bob, entender esos roles, entender cómo, digamos, yo ya conozco muy bien la voz de Jorge, entonces ya yo sé en dónde componer, a qué notas llega, en dónde luce más la voz de él. eh, y también a veces me toca empujarlo porque le da miedo llegar a alguna nota y yo sé que sí llega, ¿verdad? Nada más le pisas Entonces, el callo y llega a la nota. incluso aunque parezca mentira, no necesariamente aguda, una nota grave, Eh, Sí, es cierto, también, sí. una nota grave que le quede incómoda. A veces, digamos, las sesiones de composición o de creación de maquetas terminan siendo ¿qué se puede decir? Muy pedagógicas porque estamos Es verdad, aprendiendo también en el camino, ¿verdad? Entonces, descubrimos que, mira, si respiro de esta manera ok. puedo llegar, si la coloco de esta manera, nos gusta cómo suena. Y ujú. también a mí, digamos, aunque no canto mucho, a mí me encanta de estar probando a ver si puedo meter un coro. Y me gusta improvisarlo en los ensayos o cuando trabajamos porque siempre he creído que el coro tiene que salir natural. Sí. Donde yo lo oigo, trato de meterlo a ver si funciona. Y si no funciona, nada más no lo vuelvo a hacer, pero es parte de ese juego bonito que es crear en conjunto, ¿verdad?
Oye, Bob, ¿qué recomendación le darías a los músicos que van empezando, que están, incluso empiezan como con sus compas? Porque yo creo que el 80% de las bandas que surgen en la historia surgen con compas, ¿no? Con amigos, en donde ya te conoces, de repente dices, toca la guitarra, yo toco el bajo, tú tocas la batería, pues hagamos un grupo. Y, y de esa amistad, pues surge un grupo, y hay muchas también, yo creo que diría que el 90% se deshacen en el camino cuando Sí. ya saben que esto va en serio. ¿Qué consejo les darías, güey? O sea, que pudieran entender desde un inicio para que pues pueda progresar su proyecto. Pues sabes que yo creo que el consejo uno que yo les digo es ser honestos. Porque hay gente que tiene el grupo por vacilón, por chingue, porque ligo mujeres, porque es fin de semana, y es lo único que a usted le interesa. Si usted es honesto con sus compañeros y dice, mami, lo que me interesa es esto, todo bien, no les hace perder el tiempo al resto. Ujú, ujú. Cuando usted, esto es nuestro trabajo y soñamos con esto, aunque suene lo más irreal, aunque suene lo más raro, porque con nada que tenemos aquí estamos siguiendo luchándola, y hay gente que no lo entiende. Yo creo que ese es el primer consejo. Si lo vas a hacer de verdad, porque usted puede enamorarse en el camino, incluso usted puede decir, no, lo hago por chinga, lo hago porque qué vacilón o porque qué bonito todo, y en el camino usted se enamora de la música De la profesión, ¿no? Ujú. y de este, que es un trabajo un poco ingrato, incluso piensa uno, porque a veces uno quisiera pensar que es un poco más rápido, que las cosas llegan, pero las cosas llegan en su debido tiempo. No hay atajos, eso yo les diría, no hay atajos, esto no existe, si hacemos esto más esto, llegamos aquí, no hay atajos, hay que pagar el precio que tanto se dice, si hay que quemarse las pestañas, como nos decían también estudiando, hay que buscar clases, no nos podemos quedar con lo que sabemos, hay que expandir nuestro crecimiento vocal o instrumentista. Yo creo que eso sería porque es muy bonito decir que Chus ir a tocar a México y que Tones abrirle a una banda grande, porque esa es la parte, digamos, que la gente ve, Ujú. pero la gente no ve la parte de atrás, el sacrificio económico, el sacrificio con pareja, el sacrificio con su familia. Yo creo que yo les diría eso, esto es esto, y aún siento que no hemos llegado donde nos merecemos y donde vamos a llegar, y aún así han habido muchos sacrificios. Yo empezaría por decirle la parte que no es tan bonita para decirle, ¿realmente usted quiere esto en su vida? Porque esto no es fácil, pero sí es bonito. O sea, sí, no le voy a mentir que el proceso, aunque, como te digo, ha sido tal vez ingrato, no sé si esa es la palabra, ingrato, no lo sé, pero sí ha sido un camino largo, no sé, pero sí muy bonito. Pero sí les diría, sean honestos con sus compañeros y no les hagan perder el tiempo, porque hay gente que nos ha hecho perder el tiempo. Sí, y yo César, creo, ajá, nada más para aclararte, chingue aquí significa vacilón, ok, ok. Sí, También porque acá yo sé que allá es que no mala chinguen palabra, también. entonces porque yo sé que También. allá lo usan para mala Que palabra. no vengan a chingar también, güey. O sea, sí, la neta, es la sí, realidad. Y es que, fíjense que justo platicando con músicos en el camino, eso es eso es cierto, ¿no? Cuando ya hay dos sopas, en donde de repente lo empiezas como por rollo de desmadre y jugar, y como tú dices, ¿no? Güey, nos van a llegar las mujeres al por mayor y el dinero y los carros y las limusinas y vamos a estar viajando. Cuando pasan años y te das cuenta que eso no ocurre, pues se te puede ir como el gusto o la intención. Pero si te enamoras de la profesión, dejas eso de lado. O sea, eso va a pasar completamente de lado y vas a seguir haciendo lo que te gusta, ¿no? Como les decía hace rato, seguramente les ha pasado de, ya nada más este disco ya, güey, o sea, vamos a hacer otra cosa, damos una pausa, claro. pero seguro llegan, oye, güey, compuse esto, le ponemos letra y otra vez, ¿no? Porque es ya estar enamorados de su profesión, ¿no? Estar completamente comprometidos con un proyecto en su caso, por ejemplo, Shimdra, que ya trae dos álbumes completamente profesionales, trabajados, se nota que hay un trabajo ya muy arduo y justo esto que no ve la gente, ¿no? Que no ve el público. Eh, Desmañanadas, dormir tarde, dejar a la familia un rato porque a lo mejor el dinero dio para que en esas fechas el productor o el estudio esté libre y de repente es, oye, es que ese día tenemos unos 15 años con la sobrina, ¿no? Híjole, no, pues no puedo. O sea,
hay grabación. Estas cosas, ¿ustedes creen que también marca la vida de un músico tanto para seguir como para no seguir e incluso para el desempeño musical? Claro que sí, sí, completamente. Yo creo que a un músico lo marca todo y hay cierto grado de sensibilidad, eh, tal vez por eso es que se les ve tan románticamente, aunque cuando dicen por ahí que no hay que conocer a nuestros héroes Sí, porque se caen de los pedestales, pero tal vez es por eso tienen esa aura ahí de gente especial, porque hay cierta sensibilidad distinta, porque quizás ven o vemos el mundo de una manera distinta, porque lo sufrimos, ¿verdad? Vos ves documentales de bandas y siempre eran los traumados del aula, del colegio, a los que les hacían bullying, y después los ves siendo exitosos en su carrera o lo que sea. Entonces yo creo que sí, todo marca. Y en una parte, como lo decías, cuando un eslabón es débil, se va a romper en algún momento. Eso es cierto. Y cuando no tienen claro también los objetivos, cuando le quita esa homogeneidad al pensamiento del grupo, también se es obvio, ¿verdad? Por principio de vibración se va a separar. O sea, es que es como un acorde. Si estás desafinando, tenés que resolverlo y muchas de esas resoluciones te tenés que ir, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, ahí es donde viene la parte que decía Bob de ser honesto, no solamente con uno mismo, sino con los compañeros. Ujú. Mira, hey, yo no estoy aportando, me tengo que ir. también. Pero yo Ujú. creo que no es solamente en la música, mae, porque con cualquier música, con cualquier músico que vos hablés, siempre van a comparar tener una banda con tener una familia o tener una pareja. O sea, es igual. O sea, yo creo que hay que quitarle esta parte romántica americana que tenemos de que no, vamos hasta morir, ¿no? Y no, cuando ya no da más, no da más. Y Ujú. no está mal tampoco tomar decisiones y no está mal decir, mira, separemos caminos, eh, mira, dentro de esos 10 años volvemos a replantear si queremos volver a hacer un concierto. Claro. Vean, no está mal. Lo mismo pasa en una relación de pareja. Eh, ¿Cuál es la necesidad de seguir maltratándonos, verdad? Y de eso escribe uno constantemente. Entonces, creo que sí, nos nutrimos de todo, ¿verdad? Ahí en Jiskisha puedes ver un montón de experiencias locas y lo vacilón es cuando la gente le da su propia interpretación. Entonces es bonito porque yo a veces los dejo con su propia interpretación porque yo digo, no, está demasiado bien eso que usted pensó, porque si le digo lo que yo pensé cuando la escribí, le voy a matar toda la ilusión y no. Que justo esa es la magia del músico, ¿no? Uno escribe, incluso recuerdo cuando escuché que una canción de Julieta Venegas la había escrito para su gato, cuando todo el Así, mundo pensaba que era para un amor, ¿no? Y entonces dices, güey, o sea, pues porque todo el mundo lo interpretó para allá, ¿no? Justo quería que me platicaran de la producción Gis Kicha, que leía que significa mis raíces. ¿En qué lengua está escrito el En título? En Cabecar está. Es de Costa Rica. Costa Rica, correcto, sí. ¿Qué es lo Una de las que... Ajá, sí, sí. Una de las 8 comunidades que hay en Costa Rica, indígenas, de Cabecar, y tenemos un acercamiento muy bonito ahí con Iliana, que hace poco tocamos Hijos del Sol y ella hizo una parte con nosotros. Ella nos introdujo, digamos, en ese lugar tan bonito, y era que lugar, si un día viene a Costa Rica, man, hay que llevarlo. Es un lugar con demasiada paz, demasiada tranquilidad, y ha sido bien bonito, man. Nada más que consigan el patrocinador para los boletos y yo jalo. Claro, claro. Este sí, álbum... pero sí, Ajá, lo bonito de esa lengua, César, es que no es literal, depende del contexto, ok, ¿verdad? Como hay muchos idiomas, sí. eh, Yiskisha puede ser mi raíz como tal, mi mamá, mi abuela, mi hermana, mi bisabuela, porque en el contexto de ellos las raíces vienen heredadas por la mujer.
Y también en otro contexto puede ser la madre tierra, la madre luna, Ok. ¿verdad? Cualquier energía femenina se puede englobar en ese concepto. Entonces, eso es muy bonito de la lengua Cavécar y la Bribri también, que es la otra que sale en Hijos del Sol. Entonces, sí, es una parte muy linda y que nos alegra y nos hace sentir, creo, muy orgullosos de poder abordar estos temas desde el respeto y desde el cariño a estas comunidades. El álbum contiene 10 tracks. Platíquenme cómo fue la construcción de este álbum, porque normalmente las bandas o los músicos ya no están haciendo tanto álbums, ¿no? Están haciendo sencillos, incluso pueden vivir así toda su carrera artística, ¿no? Digo, yo conozco bandas que de hace 3 años sacan sencillos, de repente lo conjuntan en un EP, pero veo que ustedes, o sea, han sacado par de sencillitos y de repente han soltado, por ejemplo, soltaron este álbum y antes estuvieron en Tu ausencia, Somos lo que somos, si no mal recuerdo que no están por acá, eh, y, Influencia, y después Influencia Influencia, y los igual peones de... antes del Hijos del Sol estuvieron sacando 3 sencillitos, pero sacan un álbum completo en el 2025, cosa que hoy en día ya casi no se hace. La verdad a mí me gusta más, en lo personal, o sea, a mí me gusta más escuchar álbums completos de las bandas porque me da a mí al menos una muestra de un arduo trabajo, ¿no? No nada más como eh, esfuerzos esporádicos. Sé que algunas veces también por temas de tiempo, por temas incluso económicos, las bandas no pueden sacar álbums completos, pero en su caso, ¿cómo es que surge Gis Quichá? Yo creo que con eso, uno, somos old school, ma. De hecho, aquí ando mi camisa que dice eso, ma. Eh, y somos de la vieja escuela. Incluso tenemos, de Jisky Chao no tenemos disco físico, pero de Hijos del Sol tenemos un disco físico con todo. De hecho, la maquila fue allá en Ciudad de México, con el librito, con las letras y todo. Man. Nosotros somos de esa época, pero eso también hay que sumarle nuestro productor, Mario Breuer. Mario también, desde que empezamos a trabajar con él nos dijo, yo no trabajo sencillo, yo trabajo discos. Qué Entonces fue muy chido. curioso, se alineó lo que nosotros creemos con lo que don Mario, como la forma en la que él trabajaba o la que él trabaja. Y Gis Quichá, lo curioso es que precisamente porque también Don Mario nos produjo en este segundo disco, estábamos trabajando sin darnos cuenta que ya estábamos trabajando en Gis Quichá, ya un par de conversaciones que tuvo Ale con Don Mario, ahí ya estábamos trabajando, ya él sabía cómo quería que sonara el disco, ya sabía ciertos detalles que nosotros no sabíamos. Y como lo decía, las canciones van naciendo y cuando nos damos cuenta hay 15, 20 canciones que se mandan a Argentina y don Mario y Jorge hacen su trabajo de preproducción y ahí entre conversaciones y económicamente los discos tienen 10 canciones, yo creo que también por un asunto económico, si no podrían tener tal vez una o dos más, ya se hace la escogencia y se empieza a trabajar con lo que son ya las canciones que vamos a trabajar en el disco. Se defienden canciones, se sacan, se ponen, unas salen, otras están en duda, pero ya al final se hace la escogencia de las 10 canciones y es ahí cuando ya se empieza a trabajar fuertemente con los arreglos y todo lo demás para hacer el disco. Que particularmente estuvimos 22 días allá en Córdoba, en Argentina, con un invierno impresionantemente frío. Entonces, nosotros que somos del trópico y nos vamos al frío de Argentina y ahí donde nace un disco que particularmente me encanta, no es Hijos del Sol también, pero este tiene un saborcito diferente, tal vez porque el primero lo grabamos a distancia, lo grabamos en pura pandemia. Entonces, una parte se graba allá en Córdoba, en Argentina, y la otra parte la grabamos aquí en Costa Rica, hecho en Lucuma Studio, ahí en Cartago. Un saludo a Guri, que fue el que nos ayudó en esa parte. Y por eso creo que este tiene ese saborcito diferente, porque lo grabamos directamente allá con Don Mario, con todos los músicos, así que tiene ese sabor diferente. La curaduría de elegir las canciones que se quedaban y las que se iban, a los dos les tocó y decidir así de, güey, es que esta, no, o sea, ya un volado. O cómo decidieron, cómo fue este proceso, porque es también particular, ¿no? O sea, ya de repente cuando tienes demasiados tracks,
pues todos son nuestros hijitos, ¿no? Y de repente dices, no, es que ¿cómo lo saco? ¿Por qué entra en este disco, no? Bueno, para el otro, no, es que o sea, ¿cómo fue esa decisión? No es difícil, César, porque desde mucho antes de grabar, desde mucho antes de arriesgar nuestra música original, eh, teníamos muy claros que contar con un productor es soltar el ego, soltar algunas decisiones, confiar en el criterio de alguien como Mario Breuer, ¿verdad? Y de alguien como Jorge Galicia. Es confiar, es saber que ellos tienen ese ojo clínico y por algo han producido artistas como Fito Páez y Charly García y Enanitos Verdes, ¿verdad? ¿Cómo le voy a discutir al que hizo el satánico Doctor Cadillac si mi canción es buena o no es buena? Sí, también. Sin embargo, sí hay como, tampoco es que nosotros no hacemos nada, claro que sí, ¿verdad? De hecho, para Yiski Shah hubo un momento en donde yo le dije a Mario, voy a enviarle 3 canciones más que quiero que revise porque no quedaron en Hijos del Sol y las queremos. Y recuerdo que Mario me dijo, eso me gusta mucho, Ale, que peleen por algo o por una canción que ustedes crean que vale la pena. Y esa canción es Influencia, entonces imagínate. Ok. De hecho, Tercer track. Influencia es la canción más, yo creo que de las 20 que hemos lanzado es la canción más vieja. Esa la compusimos como en el 2001, 2002. eh, y ahí estuvo, ¿verdad? Ahí estuvo guardada y insistimos y se transformó en esta canción que ahora mencionabas del riff, de esa introducción tan sabrosa. Son 3 minutos, pero que cuando terminas sentís que te pasó algo así por el frente, ¿verdad? Sí, con esas guitarras con estilo Korn, ¿cómo no vas a sentir que te llega la avalancha? sí. Y como te digo, no es tan difícil porque nosotros confiamos. O sea, yo creo que tenemos la dicha, César, de haber tenido como esa formación de que teníamos alguien que nos decía eso constantemente, ¿verdad? La producción es confiar, la producción es esto, hay que dejar el ego afuera, ¿verdad? Hay que dejar esta parte. Y creo que también, hasta cierto punto, Mario es un experto manejando a las personas. O sea, la manera en que él aborda a veces una frustración o algo que él siente que puede sacar de armonía lo que se está haciendo es impresionante. O sea, yo estoy seguro que Mario tiene que haber estudiado psicología. Entonces, esa parte es muy bonita y como te digo, no cuesta tanto. Sí, lo que sí te puedo decir es que hacemos un trabajo de preproducción muy grande. Mm. Eh, para el primer disco se enviaron 30 canciones, para el segundo se enviaron como 22, 23 canciones. Eh, Tampoco es que grabamos las que hayan, ¿verdad? Sino que sabemos que, que para lograr un concepto y un buen disco tenemos que componer de más porque uno no sabe si de una canción te agarras un pedacito y de otra salió la otra mitad y de otra Ujú. salió el coro y al final quedó una canción mucho más redonda, ¿verdad? Entonces creo que es eso, confiar. O sea, no entiendo cómo hay bandas que contratan a un productor y no confían en él, ¿verdad? Entonces, para mí cuesta mucho entender eso. Eso sería como lo primordial, ¿no? Y confiar en el productor, pero ¿cómo llegar a eso? O sea, ¿qué tip le darían, qué consejo le darían a los músicos que ya piensan o creen, o porque ya incluso alguien se los dijo de, güey, ustedes ya necesitan productor porque su Sí, sí, sí. música tiene algo, pero no lo logran explotar? ¿Ustedes qué les dirían? O sea, güey, con estos 2 puntos, ve y busca tu productor. ¿Qué sería lo que ustedes podrían recomendar? Pues sabes que lo primero es hacerles entender que necesitan un productor. Ujú. Eso es lo primero. Te doy un dato curioso. Cuando nosotros sacamos el primer disco, una persona ahí, no cercana, pero que estuvo cerca, nos dijo, ¿por qué pagaron eso? ¿Por qué hicieron eso? Eso lo hubiéramos grabado en la casa. Y es cierto, hubiéramos grabado Yo eso, lo hubiera hecho, digo. esto lo hubiéramos dicho como las maquetas, las grabamos ahí en el cuarto de Ale, en el estudio que tiene un mini estudio. Y, y, y yo creo que el creer
incluso Ali y yo andábamos jugando bola en los scouts aquí en Costa Rica, corriendo por los pasillos de la escuela y todo, y ya un Mario grababa discos. Creo que ponerse a creer que uno lo sabe todo, creo que es un problema fuerte. Y los músicos tenemos tal vez ese ego a veces de no, es que el primer consejo es bajar un poco el ego y dejarte escuchar porque tenés algo muy, muy bueno que casi no todo el mundo tiene y si lo logramos encaminar en la forma correcta, podría llegar mucho más lejos de lo que se puede imaginar. Entonces, como te digo, el primer consejo es déjate asesorar porque eso que tenés no todo el mundo lo tiene y bien encaminado podría llegar mucho más lejos. Y lo otro es el sonido. El sonido puede exponenciarse de una manera tan grande. Usted escucha una maqueta de nosotros y escucha las canciones en el disco, creo que se reiría. Y es entender eso, que no lo sabemos todo y que hay gente que tiene mucho tiempo en esto y no solo grabando discos, sino también en lo que es el mercado, en lo que es la música como tal. Y hay que bajar las orejas, dice uno a veces, y decir sí, escuchar y ver que no lo sabemos todo, porque si lo supiéramos, imagínate, ¿eh? Eso es un camino, y como te decía ahora, no hay atajos. Así que yo le diría, no busque los atajos, tome el camino que debe de ser. A veces es complicado, pero tome el camino que corresponde. Sobre todo porque estas personas ya conocen incluso cómo se mueve la parte aburrida del ser músicos, ¿no? O sea, uno quisiera todo el día estar rockeando y con su guitarra en todos lados y de tour de lado a lado, pero también a mí me hizo explotar mucho la cabeza una vez que vi una entrevista con Franco Escamilla, no sé si lo topan, acá en México, Claro. y Santa Fe Clan, un chavillo que hace hip hop urbano y me explotó mucho como cuando dice, no, no es cierto, no era con Franco Escamilla, perdón, era con los de La Cotorriza, que le preguntan cuánta gente trabaja para ti y el güey dice algo así como más de 80 personas, algo así, da un número porque tiene además de la banda, o sea, tiene al staff, tiene seguramente a seguridad, tiene ingenieros, además tiene negocios, ¿no? Tiene barberías, me parece, tiene tiendas, entonces hay una parte, ¿no? Esta parte aburrida que al músico no le encanta y es esa que bien lo mencionas, ¿no? Apóyate de gente que lo sabe, que lo ha trabajado y que te va a quitar ese pedo, o sea, tú muéstrale lo que haces, él te va a reformular para que crezcas y déjate llevar, ¿no? Yo creo que hay que disfrutar todo, porque ahora que hablabas de sacar discos de 10 canciones, etcétera, a nosotros la decisión y el miedo se nos quitó a una edad tardía ya, si lo comparamos con lo normal, Nunca que es es a los tarde, 20, nunca es tarde para rockear. nunca es tarde, pero sí uno sabe que alguien que empezó a los 16 años o a los 18 a sacar la cabeza ya tiene muchas más posibilidades. Eso es muy, muy claro, ¿verdad? Incluso se puede equivocar y reiniciar en algún momento, pero cuando ya uno tiene cierta edad, yo estoy disfrutando todo porque es lo que siempre quise, ¿verdad? Ir a México y que me levanten a las 4 o 5 de la mañana y me digan, tenemos que ir a entrevista a las 7 y cruzar, y como no hay transporte, vámonos en metro y nos vamos ahogando y vamos estripando a un chico que es más pequeño que nosotros y se va ahogando también. Yo, yo lo disfruto todo porque a veces parece mentira, pero a nosotros nos dicen aquí cuando regresamos, qué chiva, qué bueno, cómo la pasaron, fijo fueron a turistear y no, o sea, yo, yo llego aquí directamente a dormir, incluso vos pide un día feriado porque la cantidad de trabajo es tremendamente grande, justamente por eso, porque como no podemos estar allá todos los días, esa semana que se va hay que aprovecharla al máximo, que quede, que quede la estela por varios meses, ¿verdad? Incluso
Ahora estamos pensando en que tenemos que ir mucho más seguido y en un futuro ojalá quedarnos, pero creo que hay que disfrutar todo el proceso. Sí, hay momentos duros, hay momentos tristes, hay momentos donde uno quiere mandar todo al carajo, hay momentos que son frustrantes. A nosotros nos han cancelado conciertos de un día para otro allá en Ciudad de México con todo el esfuerzo que requiere volar, ¿verdad? Sí. Y autogestionándonos. Y hey, recuerdo el concierto que yo soñaba conocer a María Barracuda y no pasó. Entonces, íbamos a, íbamos a conocer a nuestra futura esposa y no pasó. Es broma. Pero, pero son de esas cosas que, que en el momento se ven como tristes. Yo recuerdo, yo tengo una frase muy marcada en mi memoria en el viaje a Córdoba, que yo iba con Mario adelante, fuimos a comprar pollos, yo no sé si Jorge se acuerda, fuimos a comprar pollo asado Ujú. y Mario, estábamos pasando un momento muy difícil y Mario nos dijo, algún día nos vamos a reír de esto. Hoy no es el día, pero algún día nos vamos a reír. Hoy no, hoy no Ajá, pasará. hoy no. Ujú, Entonces, ujú. eso yo lo tengo muy marcado. Entonces, yo ahora trato de enfrentar cada día de esa manera. Eh, Íbamos ahogando a este chico en el metro y en el momento tal vez es muy triste, pero yo hoy lo cuento muerto de risa porque de verdad el tipo gritaba, güey, me está matando, ¿verdad? Entonces, Les tocó hora pico cuando... seguramente, el metro llenísimo. Sí, 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 sí. Contar después esas anécdotas con unos chicharrones ahí, con un buen vino, ya después se convierte en algo divertido. Entonces creo que cada cosa tiene su parte linda. Entonces, haber llegado a esta edad, muchas de las cosas que a veces uno ve quejándose a los artistas, para nosotros es, no, hombre, qué tuanis. Eh, Qué bonito porque estoy viviéndolo, porque porque he tenido la oportunidad y tal vez en algún momento de mi vida mucha gente me dijo que no la iba a tener. Y Es todo verdad. esto vale la pena por esos 40 minutos en el escenario, sin duda. Sí, Incluso 20, 20. sí, hemos tocado 20. 10 minutos ahí en eh, el café que te den chance. O sea, eh, todo vale la pena por eso. manejamos como 2 o 3 horas para llegar al lugar y nos dicen que tocamos 4 canciones. ¡Ah! Y no, Y y al final, a nosotros nos pasó esa anécdota porque nos cancelaron un evento, pero nos consiguieron un buen concierto y nos fuimos, fueron como 3 horas, Ajá. sí, como 3 horas. Ujú. 3 o 4 horas de rueda. Llegamos y el manager nos dijo, Maes, solo quieren que toquen 3 canciones y andaba enojadísimo y yo recuerdo que primero yo no le dije nada a ellos porque yo dije, si les digo a estos Maes se van a huevar. Ajá. Entonces yo no les dije nada. Después llegó alguien y me preguntó y yo le dije, no, no, ahorita lo solucionamos. Y me acuerdo que llegué y abracé al manager y le dije, confía en nosotros. La gente, la gente no va a querer que nos bajemos. Y todavía hoy, cuando conversamos a distancia, me dice, Ale, me diste una lección muy grande. Y, y no te lo miento, o sea, no querían que nos bajáramos. Lo que pasa es que ya teníamos que irnos, pero Porque sí pasan de esas cosas. regreso. Sí. Sí, son experiencias que valen completamente la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo detrás. O sea, ya hablando como hablábamos hace rato de la romantización de ciertas cosas gracias a la cultura gringa de las películas que nos ponen en donde el rockero, el que no daba nada, nadie por él en la secundaria, en la high school, de repente tomó una guitarra, hizo dos acordes y pum, ya la otra vuelta de la película ya está en gira, ¿no? Sí, Eh, sí. Dice, quitan la parte más interesante, que es que no lo puedo decir al aire, pero es la parte donde comemos mucha y esa parte la quitan. sí, sí, justo, o sea, deberíamos de hacer aquí en Rey Decibel esa película, o sea, Sí. donde una historia de un rockstar, pero nunca vas a ver su vida de rockstar, sino vas a ver la vida
la fuerte, güey, que esa es la complicada y la que forma el carácter de muchos músicos, ¿no? ¿verdad? Sin duda. Oigan, muchas gracias. Ya nos tenemos que ir despidiendo. Me encantó conocer su proyecto y creo que la gente que está viendo este podcast también les va a quedar la espinita. Si tú llegaste hasta acá, ve y escucha el álbum de Shimdra Yiskicha. La neta te vas a quedar con un muy buen sabor de boca si te gusta el rock y todas esas variantes que andan entre para arriba y para abajo y que casi le llegan un poquito al metal y al punk. Te va a encantar su producción. La verdad es que es un álbum que puedes escuchar de inicio a fin sin que digas, "Ay, ya le voy a cambiar", ¿no? La verdad es que cada rola vale la pena. A mi Influencia fue una de las que me encantó. También Somos los que somos y La Revolución de los Idiotas son canciones que dije, ok, ya vámonos a arrastrar ahí a tu playlist. Y la verdad es que me ha encantado el trabajo de todos los músicos que han estado acá en Rey Decibel. Antes de que cortemos esta transmisión y le demos espacio a los youtubers que tienen y que sí ganan dinero con esto, díganos dónde los encontramos, sus redes sociales y sus plataformas para que la gente vaya, los siga y pueda seguirles el rumbo. Claro, nos pueden encontrar en todas las plataformas y en todas las redes sociales como Shimdra. Se escribe Shimdra. Shimdra. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok, creo que hasta en X estamos, en todo lado. Y pueden escuchar nuestros discos en las plataformas también, donde quieran escucharlo, tanto Hijos del Sol como Yiskicha. Ahí denos una oportunidad. Yo siempre digo a la gente, deme la oportunidad, deme 2 canciones, y yo sé que la tercera la van a escuchar porque quieren. Así que ahí nos pueden encontrar y se van a dar cuenta de todo lo que estamos haciendo, no solo en Costa Rica, sino fuera de Costa Rica. Y ojalá, desde que termine el año, volvamos a la Ciudad de México. En febrero fuimos y ojalá para cerrar el año estemos por allá también. Esperemos y ojalá cuando vengan nos puedan avisar para ir a verlos. Y poder platicar ya ahí de persona a persona con ustedes y disfrutar de su show en vivo. Hagamos un Rey Decibel en vivo, está muy bonito, César. Estaría bueno, ¿verdad? Sí, claro. De mi parte, sé que está con el comentario que hiciste, ya lo confirmo. Estás empezando con un proyecto y nos honra realmente ser parte de ese inicio. Te deseo lo mejor porque realmente hemos disfrutado mucho la entrevista. Sí, y bueno, nosotros siempre colgamos y decimos, madre, estuvo malo, ¿verdad? Pero no, realmente estuvo muy buena y te deseo lo mejor y gracias porque cuando llené el formulario yo dije, uy, no nos va a aceptar porque no había la opción de Costa Rica y por suerte tenía el teléfono del manager en México y creo que eso nos ayudó a poder contactarte y no, el mejor de los éxitos de parte de nosotros y ojalá que nos podamos ver por allá y hacerlo presencial y para adelante. Y oigan los 2 discos porque si los oyen seguidos creo que van a sentir la conexión que tienen ambos. Sin duda tienen que escucharlo y aquí incluso les dicen que escuchen una y si no les gusta les regresan su dinero. Esa es la garantía. 0.038 según Spotify. Exacto. Exacto. Escuchen 10 segundos, si no les gustó les regresamos su dinero. No, porque en 10 segundos no me monetiza, entonces... Sí, no exacto. Escúchenlo todo, van a ver que les va a encantar. Pues muchas gracias, la verdad es que les agradezco las palabras y les agradezco la plática, conocer, me gusta mucho más conocer al músico que está atrás de la banda y después ya de rebote conocemos el proyecto. Me encantó conocerlos y sepan que tienen aquí un buen amigo, un buen contacto que puedan tener en México para cuando vengan, pues acá mínimo para ir a echarnos unos tacos con buena salsa de la que pica, porque normalmente a los extranjeros les dan de la que no pica, acá para que sepan. Nosotros nosotros nos enchilamos, nosotros nos enchilamos. Buenísimo. Te voy a decir algo. Y armamos un chingue. Lo armamos. César, muchas gracias, ¿verdad, man? Muchas gracias y pues les agradezco también a ustedes si llegaron hasta este punto de la entrevista, les agradecemos, no saben
lo que la banda les va a agradecer que los conozcan, más ellos. Rey Decibel, el rey tiene su aposento y tiene su castillo y él es feliz, más las bandas, ellos son los que les agradecen por llegar hasta este punto. Ya saben, si llegas hasta acá, dale like, comparte y activa la campanita para las próximas pláticas, entrevistas que vamos a tener aquí en el podcast de Rey Decibel. Yo soy César Morales y estuvo con nosotros Shimdra. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Buena vida. La vida, Huecte.